Hola, buenas tardes. Me presento primeramente. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos sean todos y todas. Mi nombre es Ruth Adriana López Patiño. Soy secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. En nombre del diputado federal, el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y en colaboración con la Red de Mujeres Sindicalistas, les doy la más cordial bienvenida a este sexto conversatorio titulado Perspectiva interseccional en la agenda sociolaboral. Quiero comenzar este espacio recordando algunos de los temas que hemos abordado en estos últimos meses. Este es un espacio de reflexión y a lo largo de estos 5 conversatorios previos hemos explorado el contexto nacional e internacional de diversos problemas laborales, entre ellos la movilidad laboral, la regulación del trabajo, la doble jornada de las mujeres trabajadoras, los nuevos esquemas de precarización laboral, la sindicalización, el empleo informal y sus diversas formas. El concepto de diálogo social desde la perspectiva de la OIT, entre otros temas, además de los distintos retos que enfrentamos en el ámbito laboral a nivel nacional. Uno de los grandes desafíos que hemos comentado es la necesidad de lograr condiciones laborales dignas para más de 60 millones de personas en nuestro país. Actualmente, el 37% de la población trabajadora vive en una situación de pobreza y o trabaja de manera informal. Es aquí donde el trabajo de las organizaciones sindicales y de la sociedad civil se vuelve fundamental. Necesitamos impulsar una mayor sindicalización y fomentar las representaciones democráticas y efectivas que realmente nos fortalezcan. Estoy convencida de que uniendo esfuerzos lograremos avances significativos en esta área. El día de hoy, en este sexto conversatorio, nuestro objetivo es visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas en situación de interseccionalidad. Muchas veces estas realidades quedan relegadas, pero representan desafíos cotidianos para quienes las viven. Es esencial que comprendamos estas experiencias para fortalecer la inclusión y la equidad en los espacios laborales. Y en estos espacios sean justos para todas y para todos. Es por esto que este espacio es de reflexión que nos permite reflexionar colectivamente, identificar puntos de vista comunes, reconocer juntos los pendientes en esta materia. En cada sesión que tenemos fortalecemos nuestras redes de apoyo, compartimos sentimientos, necesidades, propuestas, inclusive se realizan proyectos a raíz de esto. Es por ello que agradecemos y valoramos mucho la presencia de cada persona y organización que nos acompaña el día de hoy. Para la mesa de hoy tenemos el honor de contar con destacadas personalidades. Norma Don Juan, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Gloria Careaga Pérez, Coordinadora General de la Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual. Rita Marcela Robles Benítez, Coordinadora del Proyecto de Solidaridad Obrera Intersindical México y Canadá. Yusef Molina Contreras, Coordinador del Comité Nacional de Jóvenes de la Interseccional del Servicio Público en México. Rosario Ortiz Magallón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, así como diversas organizaciones que se encuentran entre los presentes. Fundación Arcoíris, ASA México, Oxfam México, Confederación Internacional de Trabajadores, Red de Mujeres Sindicalistas, Proyecto CUSMA, Sindicato Nacional del Seguro Social, Sud Banobras, Estinca, organizaciones que nos acompañan también de manera virtual, están aquí presentes. Agradecemos mucho su asistencia y les pido un fuerte aplauso para comenzar con esta mesa. Les recordamos a las y los ponentes que el tiempo asignado para cada participación es de aproximadamente 20 minutos. Asimismo, al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas para aquellos que quieran expresar alguna inquietud o tengan alguna pregunta para nuestros ponentes. Para comenzar, comenzaremos con la
Primera ponente, Norma Don Juan Pérez. Ella es una mujer del pueblo náhuatl, educadora popular y licenciada en diseño de asentamientos humanos. Es integrante, fundadora y coordinadora de Cochitlehuac, Centro Mexicano de Intercambios AC, y forma parte del Consejo de Mayoras y de la Comisión de Erradicación de Violencias y Defensas del Territorio de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México, CONAMI. Participa en el Grupo Impulsor de Justicia Económica del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Es promotora de economías solidarias mediante el uso de monedas sociales como el TUMIN. Ha trabajado con y para mujeres y pueblos indígenas en temas como derechos territoriales y culturales, participación política y el derecho a vivir libres de violencias, entre otros. Adelante. Kentikatsi, les saludo, agradeciendo pues la oportunidad de estar aquí a todas las personas e instituciones que hacen posible estos espacios. También me honra mucho compartir el espacio con compañeras y hermanas de lucha que hemos coincidido en distintos espacios, vamos empujando agendas. Y pues agradeciendo en nombre de la organización de la que soy parte, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, que estamos cumpliendo este año 27 años de haber sido formada en Oaxaca, siendo el primer espacio formado por mujeres indígenas, convocado por nosotras mismas, en donde pues todas las que llegaban ahí eran parte del movimiento indígena nacional y seguimos siéndolo, pero también teníamos claro que necesitábamos tener un espacio propio porque estábamos enfrentando múltiples violencias, entre ellas la violencia económica, y necesitábamos reflexionar desde nuestro sentipensar como mujeres indígenas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser indígena? Y como lo decía una de nuestras fundadoras, la comandanta Ramona, también el ser mujeres empobrecidas por un sistema económico que se enriquece justo el enriquecimiento de unos cuantos a costa de la explotación de otros, y también para nosotras y de nuestros pueblos, desde nuestras formas de pensar y estar en el mundo, la naturaleza, ¿no? La naturaleza, la madre naturaleza, que para nosotros es otro ser viviente con el que cohabitamos y que también está en esta explotación. Y bueno, como CONAMI somos parte del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que fue también la primera organización a nivel continental de mujeres indígenas, también nuestras hermanas desde Argentina hasta Canadá. Estuvimos ahí siendo parte del movimiento indígena a nivel regional e internacional. Bueno, esto lo comento para que conozcan un poco, porque a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, pues tristemente un gran reto es que no logramos trascender muchas veces, ¿no? Más allá de los círculos cercanos. Entonces, por eso agradecemos doblemente este espacio, porque nos da esa oportunidad de ir llegando a otros corazones, a otros pensamientos y de ir enriqueciéndonos. ¿Se pone hacia allá o hacia acá? A ver si me hace caso. Bueno, como lo comentaba, ahí está. Pues empezaría hablando de, pues estas tres imágenes hablan de tres empleos en donde hay una fuerte presencia de mujeres indígenas, que son las empleadas del hogar, las jornaleras agrícolas y las mujeres en la maquila, ¿no? Estamos presentes en la economía por lo regular en empleos de baja remuneración, que son temporales, que no tienen ninguna prestación social y que son de alto riesgo, ¿no?
Y cuando hablamos de alto riesgo, hablamos de sufrir violencias diversas, que son casi, estamos en condiciones de esclavitud en algunos casos, ¿no? Y que también el ser parte del mercado laboral nos ha implicado dobles o triples jornadas de trabajo, ¿no? Porque el trabajo de cuidado sigue recayendo en nuestros hombros y podemos hablarlo en todo el ciclo de vida, desde niñas, jóvenes, mujeres adultas y adultas mayores. Y también pues nos enfrentamos a los prejuicios raciales, ¿no? No se nos discrimina solo por ser mujeres, sino por ser indígenas, y se nos llega a prohibir hablar nuestra lengua y portar nuestra vestimenta, entre otras cosas, ¿no? Y por lo mismo, también como mecanismos, pues, de alguna manera, para tratar de no vivir tan fuerte este racismo, pues adoptamos la invisibilización de nuestra identidad, ¿no? Muchas veces negamos que hablamos la lengua o dejamos de portar nuestros trajes por estas situaciones que se están viviendo. Entonces, pues, como verán, no son situaciones muy halagadoras y que tengan que ver con esto que se llama desarrollo, ¿no? Que es otra palabra que también vamos cuestionando desde hace ya un rato. Y por lo mismo, al reconocer estas violencias que vivimos, estas situaciones tan complejas, también hemos estado apoyando y alzando la voz para que el convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos de la OIT pues se implemente en México, ¿no? Sí hay avances a nivel regional, también las trabajadoras y trabajadores domésticos se han ido organizando justo para poder tener, entre otras cosas, la libertad de asociación, es decir, una libertad sindical, eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio a la que muchas eran sometidas y tristemente todavía siguen siendo sometidas. También abolir el trabajo infantil que sigue estando presente. Y pues bueno, tener contratos, tener en fin, otras condiciones laborales. Se ha ido avanzando, pero vemos que todavía a los empleadores o empleadoras se les pide como de una manera muy amable, ¿no? Casi como si ustedes quisieran hacernos el favor de cumplir con su responsabilidad para que las mujeres y hombres trabajadores domésticos puedan ejercer sus derechos laborales. Les pedimos ahí que por favor asuman su responsabilidad, ¿no? Todavía nos falta mucho por hacer en este sentido. Y también pues seguir trabajando, algo que ha hecho muy fuerte, probablemente hayan escuchado a CASE, de nuestra hermana Marcelina, del sindicato que se ha formado y que hacen un trabajo muy importante porque también tenemos que seguir trabajando en la conciencia de derechos, ¿no? Desafortunadamente venimos arrastrando siglos de opresión y de violencia y nos cuesta todavía reconocernos como sujetas de derechos, ¿no? Entonces tenemos que estarlo trabajando muy fuerte. Otro trabajo que hemos estado realizando es con la CEDAW. En el año 2022 se logra que se apruebe la Recomendación General 39, que habla específicamente sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Aborda 9 dimensiones y una de ellas es el derecho al trabajo. Y dice que hay 90 recomendaciones hacia los estados. El Estado mexicano es uno de los estados signatarios de CEDAW y está comprometido a la implementación de esta Recomendación General 39. Y ahí lo que se dice es que se deben garantizar condiciones de trabajo iguales, seguras, equitativas y favorables, así como la seguridad de ingresos de mujeres y niñas indígenas, ¿no? Entonces,
Esta recomendación también ha sido fruto del trabajo organizado que hemos hecho las mujeres indígenas, y no lo empezamos hace 2 años. Desde inicios del año 2000 estuvimos trabajando en eso, y se logra que en el 2004 el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas emita una primera recomendación a CEDAW para que se trabaje en esta recomendación. Entonces, por lo menos 20 años hemos estado trabajando para hacer posible esta Recomendación General 39. Y entre las cosas que menciona es que es necesario ampliar la cobertura de la protección social. Entre otras, proporcionar servicios de guardería a mujeres indígenas en todas las formas de trabajo. Hace un rato estaba leyendo unas cifras donde habla que hay todavía un alto porcentaje de mujeres, lo hablaba en general, pero que trabajan en la informalidad, ¿no? Y nosotras también trabajamos un alto porcentaje en la informalidad, porque también la situación laboral, los empleos formales, no nos garantizan realmente ejercer derechos. Al contrario, muchas veces son salarios muy bajos, en donde hipotecas tu tiempo ahí, y están casi, bueno, te piden firmar contratos cada 3 meses, ¿no? Para que no generes antigüedad ni derechos laborales. Entonces, pues algunas dicen, tengo que optar por la informalidad, porque además varias de ellas, como decía, siguen haciéndose cargo del trabajo de cuidados. Entonces, tienen que buscar horarios y trabajos que les permitan seguir al cuidado, ya sea de hijos, hijas, hijes, o personas adultas mayores, o personas que tienen alguna enfermedad que requieren asistencia. Entonces, por eso ahí se habla de que hay que ampliar la cobertura de protección social en todas las formas de trabajo, no solo en lo que se nombra formal, ¿no? También se deben de adoptar medidas para prevenir la discriminación, el racismo y las violencias. Hablando con una compañera sindicalista, tienen un sindicato en Ciudad Juárez, de Maquila, y ella comentaba que nunca había pensado en preguntar a las trabajadoras quiénes de ellas eran indígenas, ¿no? Dice, nunca me había detenido a pensar que eso fuera algo relevante, ¿no? Y entonces es la riqueza de estos espacios, porque a partir de estar intercambiando, dijo, creo que sí es necesario que sepamos quiénes de nuestras compañeras son indígenas y de qué pueblos indígenas son, ¿no? Porque también le pedíamos que tuviera en cuenta que las mujeres también, indígenas, también somos muy diversas. No tenemos una sola forma de pensar y entender el mundo, y que las violencias, tal vez alguien que atiende violencias atendía, o no sé, hace algunos años aquí en Ciudad de México, me decía que un golpe nos puede doler igual si somos indígenas o no. Le digo, probablemente sí, pero no enfrentamos la violencia de la misma manera, y por eso es importante reconocer y visibilizar las identidades que tenemos como mujeres, ¿no? Entonces ahí, en esta medida, pues se habla de que hay que establecer mecanismos que nos permitan prevenir y atender este racismo, discriminación y violencias que se presentan en los espacios laborales. También que se garantice que las mujeres y niñas indígenas tengan acceso a formación, a lo que se llama formación profesional, que es la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, todas estas tecnologías de información, etcétera, ¿no? Porque bueno, ya seguro ustedes han escuchado que eso tiene también mucha relación con el tipo de empleos a los que tenemos acceso, ¿no? Y justo parte del estigma es que nosotras como mujeres indígenas pues carecemos de conocimientos, ¿no? Aunque estemos en universidades como esa joven que ven ahí, se sigue pensando que si eres indígena pues como que no vas a terminar de entender bien, ¿no? De qué se trata, de lo que se habla.
De eso habla, entre otras cosas, la Recomendación General 39. Les recomendamos que también le den una mirada a esta recomendación. Ahora nuestro trabajo es dar seguimiento para ver cómo el Estado mexicano va haciendo la implementación de esta Recomendación General 39, y en este caso lo que tiene que ver específicamente sobre el trabajo. Y también otra cosa que ya no comenté, que coloqué ahí, perdón, es que habla de que se pueda impulsar el autoempleo, no vernos solo como empleadas, que digo, no es algo menor, pero que también tenemos esa capacidad de autoemplearnos, de liderar nuestras propias actividades económicas, ¿no? Pero, bueno, eso en el marco de la Recomendación General 39, ahí se nos quedaron algunas cosas, porque también desde el Enlace Continental hemos estado haciendo esta reflexión sobre justicia económica. ¿Qué es esto de la economía y qué es esto de la justicia, ¿no? Y ahí reconocíamos esta parte que ya mencionaba hace un rato, de la discriminación laboral y el racismo, ¿no? Nosotras seguimos hablando del colonialismo como una forma de opresión también, que sigue todos los días accionando y que limita el acceso a trabajos y salarios dignos, así como el reconocimiento de los trabajos que también hacemos y que tienen que ver con el cuidado y gestión de los territorios, ¿no? Son otros trabajos que no se están reconociendo como parte de lo económico. Y entonces, pues nosotras hemos ido reflexionando que necesitamos primero ir reconociendo el trabajo para satisfacer necesidades tanto individuales, colectivas y comunitarias, y que el trabajo puede darse en relaciones de reciprocidad, apoyo mutuo, ejerciendo nuestros valores culturales, ancestrales, espirituales, y nuestro derecho de propiedad intelectual colectiva también, porque también algo que hemos estado viviendo es el extractivismo de nuestros conocimientos para el enriquecimiento privado de algunos cuantos. También es necesario hablar de la retribución del trabajo de manera justa, digna y sostenible, que nuestras actividades permitan la continuidad de la vida y la autonomía, entre ellas la autonomía económica, ¿no? O sea, desde nuestra visión de justicia económica, la economía es lo que hacemos para el sostenimiento de la vida, y que no solo está en el ámbito de quien percibe un ingreso, sino también ahí hacemos la liga con el trabajo de cuidados, ¿no? Que este trabajo de cuidados, que ahora también está muy presente en algunos lugares, esta agenda de cuidados y apoyo, y que México, el Estado mexicano ha sido muy activo en esto, y hablan mucho sobre la distribución del trabajo, ¿no? Y decíamos, sí, nos parece muy bien, y que pues se distribuye el trabajo de cuidados entre todas las personas en la medida de sus posibilidades, fuerzas, pero también el Estado tendría que seguir trabajando en construir condiciones para poder hacer ese trabajo de cuidados. Por ejemplo, el acceso al agua, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en lugares donde no hay acceso al agua, o el agua que reciben es de mala calidad? Aunque yo haga la distribución del trabajo de cuidados, si no tengo este vital líquido, no va a ser posible que lo haga. O algunas hermanas que también con discapacidad, ellas decían, ¿no? O sea, ya el entorno familiar se organiza para apoyarme en mi cuidado, pero no hay caminos ni hay transporte que a mí me permitan ir a recibir atención especializada, ¿no? Entonces, para nosotras, esta parte de la justicia económica, de la parte laboral, tiene que ver, seguro vamos a coincidir con estas condiciones dignas de trabajo, pero para nosotras, entre lo que tiene que hablarse de condiciones dignas, también es poner en la mesa el tema del racismo y discriminación que vivimos por nuestra identidad étnica, y que de ahí se desprenden otras cosas
que bueno, no, por tiempo ya no es posible comentar ahora, pero bueno, ahí también están nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar estos documentos y ahí vamos a seguir la discusión y compartiendo las reflexiones que estamos haciendo, que no ha sido fácil, porque cómo deconstruimos, no nos damos cuenta de qué papel jugamos dentro de la economía, ¿no? Ahí nos dimos cuenta y de que a veces se queda la idea de que el propósito es generar dinero. Y entonces es decir, no, el dinero es un medio, no un fin en sí mismo, ¿no? El fin es el buen vivir y el dinero es uno de los medios, no el más importante ni el único. Pero bueno, en fin, ahí un poco agradecemos nuevamente la oportunidad que nos dan de compartir estas reflexiones. Tlaxcama-Timiac. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. A continuación corresponde la participación a la compañera Gloria Careaga Pérez. Ella es maestra en Psicología Social por la UNAM, cofundadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, donde fue secretaria académica y coordinó el área de estudios de sexualidades. Actualmente continúa como docente en la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual. Fue también cosecretaria general de la ILGA y directora del Programa de Sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gloria ha recibido varios premios, desde la Ciudad de México del Premio Hermelinda Galindo de la Comisión de los Derechos Humanos y la Medalla Omocihuat del Instituto de la Mujer. Adelante, compañera, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, realmente para mí es un placer estar hoy en este conversatorio con ustedes y compartir la mesa, como ya decía Norma, con amigas con las que hemos venido caminando desde hace mucho tiempo. Me parece que en la Fundación Arcoíris, con la que yo colaboro, es una organización que se dedica a proteger los derechos que son discriminadas por su expresión o identidad de género o por el ejercicio de su sexualidad. Es decir, el género y la sexualidad son nuestra materia de trabajo. Y es interesante preguntarnos si todas las personas tenemos género, si todas las personas ejercemos la sexualidad, ¿por qué hay sectores de la población que están totalmente al margen debido precisamente a estas dimensiones? ¿No? O sea, si todo el mundo está ejerciendo su sexualidad, ¿qué pasa con el hecho de que a alguna persona se le sancione por su sexualidad o por su expresión de género? Y efectivamente, pues existen regulaciones sociales que se han establecido añejamente para decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y desde ahí entonces es que muchas personas, incluyéndonos quienes estamos acá todos, hemos sufrido por eso, porque no pareces, porque no cumples, porque eres demasiado mandona, ¿no? Porque tomas decisiones. Entonces, realmente las categorías en donde se ha colocado el género y la sexualidad son tan estrechas que son pocas las personas que caben ahí. Y por eso es que la mayor parte nos ha tocado en algún momento que se nos sancione, ¿no? Que se nos señale. Ya no solamente porque seamos de una determinada manera, sino porque parezcamos que no encajamos en cierto modelo, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper interesante para la reflexión. ¿Por qué hay una sanción social tan fuerte? ¿Por qué hay una exigencia tan fuerte hacia estas expresiones distintas? Y hablando precisamente de la interseccionalidad, y que ahí le falta una C, yo pensaba ahorita que escuchaba a Norma, y cuando nos presentaron a toda la mesa, digo, bueno, parece que nosotros, quienes precisamente al tener género y sexualidad todas las personas, pues entonces nosotros cruzamos con todos, ¿no? No importa en qué ámbito estés,
estamos hablando de personas indígenas, pues ahí está la sexualidad y el género y ahí está también la discusión. Entonces no importa si somos mujeres, si somos hombres, jóvenes, viejos, trabajadores o no, estas dimensiones van a estar presentes. Entonces sí me parece que reflexionar en torno a qué pasa con eso me parece pertinente. Voy a estar batallando. Primero, yo diría, hay una cosa que yo creo que aprendemos desde edades muy tempranas que tiene que ver con el miedo a la diferencia, a lo distinto. A pesar de que podríamos decir que México se caracteriza por ser un país eminentemente diverso, en todos sentidos. Y esa es una cualidad que se ha destacado en muchos ámbitos. La riqueza de la diversidad en México, social, cultural, sexual, geográfica, biodiversa, es impresionante. Si nosotros vemos realmente un mapa de nuestro país, es una riqueza impresionante lo que nosotros tenemos. En cada uno de los estados tenemos una propia cultura, como decía Norma, lenguajes distintos, formas de pensar diferentes. Entonces, todo eso es lo que hace la riqueza de nuestro país. Y México es un país tan rico que tenemos mares y playas a lo largo de todo el país, pero como que al mismo tiempo tenemos desiertos, selvas, ¿no? Entonces tenemos una biodiversidad impresionante. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué le tenemos miedo a la diversidad? ¿Por qué lo sexual viene a ponerle una gota encima que impide que realmente se reconozca esa diversidad o la importancia de esa diversidad? ¿Por qué lo otro sí es rico y esto no? Yo diría, ¿no? ¿Por qué es rico el que tengamos una diversidad cultural tan amplia y no una diversidad sexual también tan amplia? Porque la verdad es que si nos preguntamos, cada quien tiene su forma, sus gustos sexuales también. Esa diversidad está en cada una de las personas. Entonces ahí tendríamos que ver por qué tenemos ese prejuicio, ese temor alrededor de la sexualidad. Ay, me fui para atrás. Ya. En el movimiento LGBT, y me voy a referir principalmente a este grupo, porque es el que carga con la mayor carga encima de su sexualidad o del género. Una de los lemas, vamos a decir, de las consignas que tiene el movimiento LGBT en nuestro país es estamos en todas partes. Y ese estamos en todas partes, lo que está queriendo mostrar es que durante muchos años se colocó a las personas LGBT lo que dicen en el closet, en una reclusión. Pensar que la gente tendría que estar escondida de alguna manera. Y que esa sanción social de a quienes se mostraban abiertamente, había una exigencia de ocultamiento que si no sucedía, entonces se le generaba vergüenza o temor. Todavía hoy, desafortunadamente en nuestro país, hay jóvenes que sufren de este proceso, de esa vergüenza en el momento en que empiezan a sentir que son distintos, porque no hay, vamos a decir, en nuestro entorno social. Miren, y a pesar de que podríamos decir que el panorama social hoy en día, sobre todo en nuestra ciudad, pues está bastante diverso, pero esa diversidad o esa valentía del mostrar la diversidad sexual es un acto de valentía realmente en cuanto que la posibilidad de ser discriminado, agredido, incluso asesinado está presente. En esta ciudad todavía hoy se asesinan a personas homosexuales o lesbianas por lo que son, en esta ciudad. Entonces, por eso yo digo, es un acto de valor, salir a la calle y mostrarte, tomar de la mano a tu pareja o darte un beso en algún lugar, todavía es un acto de valor aquí. Entonces, hay esa sanción social de que tienes que ocultarte y tienes que sentir vergüenza de lo que eres. Me parece la cosa más absurda, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que eso genera? Precisamente, como decía Norma, pues la invisibilidad. Lo que se busca es que las personas que sean distintas sean invisibles, que no los conozcamos, que no los reconozcamos como ciudadanos, ciudadanas de esta sociedad. Pero ¿cuáles son los costos de eso? Pues otra vez el ocultamiento lo que genera es precisamente mayor vulnerabilidad, porque el día que te cachen, ¿no? Entonces ya te coloca en una situación de riesgo de perder el empleo, de que te corran de la casa, de que te expulsen de la escuela. Pareciera que son cosas que todavía que ya no suceden en nuestro país, pero les digo, si suceden en la capital, ¿cómo no va a suceder en cualquier otra parte? Entonces, esta invisibilidad no solamente está en ese panorama social, sino que incluso en las cifras. Nosotros hemos trabajado con el INEGI desde 2015 para que se incluya la orientación sexual y de identidad de género en las estadísticas. No lo logramos. Pensamos que con 5 años de trabajo podíamos ingresar al censo del 2020. Imposible. Hicieron una encuesta dizque para saber cómo iban a preguntar, porque les daba vergüenza preguntar la orientación sexual de las personas o la identidad de género. Digo, pero la vergüenza es de los encuestadores, no de la persona, ¿no? No, es que eso es una pregunta demasiado íntima. Más íntima que qué religión tiene usted, que cuánto gana. Estas son preguntas privadas. Pero la sexualidad es ahí como un tema, ¿no?, al que no podemos abordar. Entonces les digo, en los registros oficiales, todavía hoy, solamente están registradas las personas LGBT, ¿adivinan en qué? En la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es el único lugar donde aparecemos. Y el problema, y yo lo agradezco que hayamos logrado que la comisionada anterior haya incluido esta dimensión. El problema es que son población LGBT. Digo, ¿y quiénes son la población LGBT? No lo separan por lesbianas, gays, bisexuales, trans, ¿no? Porque no quieren hacer las preguntas. A la gente le incomoda. Y eso vamos a decir que fue gracias a esta comisionada que se logró esa inclusión, pero no saben el trabajo que es que las fiscalías hagan ese trabajo y manden los datos, porque la comisión lo que hace es recolectar los datos de todos los estados. Entonces, las cifras que tenemos, pues ya sabrán que son bastante pobres en relación con la realidad, ¿no? Afortunadamente hay organizaciones como el Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, y que lo pueden buscar, que realiza estas identificaciones, ¿no?, que registra asesinatos, desapariciones, atentados a la vida contra personas LGBT. Entonces, pues ahí podemos estar contrastando con la comisión y decirle, te faltan los de aquí, te faltan los de allá, pero es toda una tarea visibilizar. Pero más importante, yo digo, es importante esa visibilización entre las cifras de desaparición, pero más importante sería que realmente el INEGI las contemplara en todas sus investigaciones. Porque sin esa información, ¿de qué manera se desarrollan las políticas públicas? Si no se conoce quiénes son las personas LGBT, cuáles son sus necesidades, en dónde trabajan, qué hacen, ¿no? Entonces, la invisibilidad es terrible para este sector. A ver si ahora sí. No, sigo. Y miren, a mí me llama la atención que las personas dicen que ni siquiera en la escuela se atreven a decir quiénes son. Y aquí nosotros en una investigación que hicimos para la CEAP encontramos por qué la gente sigue sin poder decir quiénes son. O sea, pues porque les da mucho miedo, les da miedo, sienten que hay un riesgo, tienen algo de miedo, pero el miedo está presente permanentemente en el hecho de que se sepa quiénes son. Entonces, imagínense vivir con miedo constantemente en los distintos espacios públicos. ¿Qué es para una criatura, un joven en la secundaria que esté todo el tiempo viendo a ver si lo cachan o no lo cachan,
de quién es. Entonces es un desgaste emocional muy, muy fuerte que le impide realmente el desarrollo de todas sus capacidades, porque tiene que estarse cuidando todo el tiempo de que no se sepa quién es. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la sexualidad entonces? Realmente la sexualidad es una práctica bastante común en el trabajo. Cuando se empezaron a impulsar las políticas de género y que había algún rechazo, sobre todo al interior de las parejas, ¿se acuerdan que antes en las leyes decía que las mujeres antes, para poder salir a trabajar, tenían que pedirle permiso al marido? Cuando se quitaron esas leyes y se incorporaron las políticas de género, los hombres estaban aterrados de que las mujeres tuviéramos trabajo asalariado. Y yo digo, y tenían razón. ¿Dónde es donde se enamora uno? En la calle, ¿no? Entonces, mientras las mujeres estábamos encerradas en las casas, pues era un ámbito mucho más tranquilo. Pero el hecho de convivir con otras personas y sobre todo en los ámbitos laborales, pues por supuesto que la sexualidad está presente en esos lugares en mucho más de lo que pensamos o de lo que no queremos ver, ¿no? Porque realmente la sexualidad juega un papel muy importante en la vida de las personas. O sea, uno puede sentir atracción sexual por una persona simplemente durante el trayecto del metro, mientras pasa, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno va a tener una actividad física con esa persona, pero sí hay una atracción sexual. O sea, la atracción sexual, vamos a decir que es una respuesta, ahí sí, natural del cuerpo humano. Por eso yo decía, todos tenemos sexualidad, todas las personas tenemos sexualidad. Pero entonces, varios estudios que hay sobre la sexualidad en el trabajo dicen, ¿cuál es la función de la sexualidad en el trabajo? Pues por un lado, relajarse. Parece que la masturbación juega uno de los lugares más importantes de la actividad sexual en el trabajo. Pero también, pues, es una forma de distraerse, ¿no? El intercambio, el coqueteo, el juego que uno tiene con las y los compañeros en el trabajo. Por supuesto que tiene la función de intimar, hay quien a uno le gusta más que otros. Y por supuesto el conocer otras personas, otras formas de pensar, otras formas de ser, pero donde el erotismo y el juego sexual, vamos a decir, está presente. El problema es que muchas veces cuando nosotros hablamos de sexualidad solamente prestamos en acostarnos o en el coito. Pero realmente la sexualidad es algo que se juega en las relaciones interpersonales cotidianamente. No digo que todas y no digo con todos, pero es algo que sucede y que no lo podemos negar, ¿no? Entonces eso, me parece que el reconocimiento de que eso sucede, entonces tendría que quitarnos la venda de la cara de pensar que si llega una persona porque tiene una sexualidad distinta ya va a suceder algo totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados. No, tiene una sexualidad igual que nosotros. También tiene gustos, no le gustan todas las personas, ¿no? Entonces tendríamos que considerar esa posibilidad y ese respeto y reconocimiento para todos. Yo podría decir, lo que nosotros encontramos en esta investigación que les digo que hicimos, es que las personas LGBT, las personas lesbianas, gays, bisexuales, reconocen que han sufrido hostigamiento y acoso o discriminación en su trabajo por ser lesbiano, gay o bisexual. Y por eso les digo, cuando se sabe que una persona tiene una orientación sexual distinta, como que se le despiertan ciertas inquietudes, vamos a decir, a las personas, y a pesar de que muchas veces se identifica que son estas personas las que provocan, las que generan ese despertar de la sexualidad, realmente es una curiosidad, o no sé, que las personas tienen y que llegan realmente a hostigar a estas personas, ¿no? Entonces también ahí nosotros vemos que las personas lesbianas o gays van a sentirse
vulnerables porque el hecho de que se sepa, entonces ocasiona que haya un hostigamiento o discriminación por su condición. Entonces, como ustedes ven, la reacción de las personas encuestadas, pues son muchas. Ante la discriminación, nos podríamos decir que no son las mejores respuestas las que la gente tiene, porque muchas veces no encuentran en el ámbito laboral el cobijo, la protección, y que siempre se les considera como son las culpables de que se generen ciertos comportamientos. En México, la política laboral no ha contemplado a las personas LGBT. Realmente quienes tienen protección hacia los derechos de las personas LGBT son las corporaciones internacionales. En México, más de 25 corporaciones internacionales tienen cuotas para emplear a personas LGBT y también para garantizar su desarrollo dentro de la empresa. Pero la política nacional, vamos a decir, en el ámbito del funcionariado público no existe ninguna política que garantice, yo no sé, habría que ver los sindicatos, cuál es la política que tienen con respecto a este sector de la población, cómo se protegen sus derechos y cómo no solamente que no te agredan, sino que se garantice el acceso por una parte, pero por otro lado que haya una posibilidad de desarrollo. Que ustedes saben que las primeras políticas que se hicieron para las mujeres pues eran en los puestos más bajos, y ha sido gracias al esfuerzo y a la lucha de las mujeres que han ido avanzando. Pero en el funcionariado público no hay una política de acceso al trabajo para las personas LGBT. No digo que no estén ahí, pero no hay una garantía de que tengan que contratarse a este sector de la población. Entonces, ¿cuál es realmente el espacio laboral para las personas diversas? Debería realmente favorecer el crecimiento de la vida, del proyecto de vida de estas personas. Realmente el trabajo lo que posibilita es la exploración de sus capacidades, de otras oportunidades y por otro lado, pues la expansión de su vida, de su proyecto de vida, ¿no? Creo que esto es súper importante. Les digo, entonces nosotros encontramos que realmente en este diagnóstico, realmente las condiciones que enfrentan las personas no tienen la misma paga que por el trabajo que realizan, ni tienen el mismo acceso a los distintos puestos, ¿no? Entonces tendríamos que preguntarnos qué pasa con la sexualidad. ¿La sexualidad es una actividad que debiera de ser una actividad libre o tendría que estar sancionada? En general, en México todavía la sanción en torno a la sexualidad es bastante alta, ¿no? Entonces, tendríamos que ver que el derecho a la sexualidad nos implica tener un concepto distinto con respecto a la sexualidad, que no le tengamos miedo. Desafortunadamente, la educación sexual es muy precaria en nuestro país todavía, pero que necesitamos para el tener derecho a la sexualidad necesitamos tener mayor información, que sea una actividad consensuada, ¿no? Que no haya abusos hacia las personas, pero sobre todo que sea protegida para un ejercicio libre de esta actividad. Muchas gracias. A continuación corresponde la participación de Rita Marcela Robles y voy a leer una breve semblanza de ella. Rita Marcela Robles es licenciada en Derecho y estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con la especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte y ha realizado estudios en Teoría Crítica, Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Derecho de la Infancia, Seguridad Social, Derechos Humanos, Estudios sobre África, Género y Filosofía Feminista. Desde hace 20 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos.
en particular los derechos humanos laborales y derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente colabora en el proyecto de solidaridad obrero intersindical México-Canadá, cuyo objetivo es impulsar la implementación de la reforma laboral en México. Adelante. Hola, sí se oye, ¿va? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a las compañeras de la Red de Mujeres Sindicalistas y a las compañeras y compañeros del Sindicato Minero. Un gusto compartir esta mesa con colegas, con mujeres que han dado una gran batalla en esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de diversos grupos de población y bueno, que seguimos desde cada una de nuestras trincheras empujando. Entonces, bueno, yo escuchando ahorita a Norma y a Gloria, me quedaba pensando en lo importante que es, ahí soy yo la que le está apretando, ¿no verdad? En lo importante que es esta mirada de interseccionalidad, cómo esta herramienta nos permite justamente ir haciendo estos entrecruces, ¿no? Entre grupos de población, ¿no? De pronto ahorita escuchamos hablar de lo que enfrentan las compañeras trabajadoras indígenas y escuchábamos de voz de Norma, no, Olga, Gloria. Ya te estoy cambiando el nombre, lo que vive la comunidad LGTBI, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es una persona, una mujer indígena que a lo mejor es lesbiana? ¿O qué pasa si estamos hablando de una mujer trans indígena o de un hombre trans indígena? La cosa empieza a complicarse, ¿no? En el acceso y respeto de sus derechos. Y bueno, pues yo traigo ahora otro tema, que es el de las personas migrantes. ¿Qué pasa cuando es una persona indígena que es a lo mejor lesbiana, pero además es migrante, ¿no? Y entonces se va haciendo todavía más compleja. Y bueno, si cruzamos con el tema que Yusef nos va a tocar, ¿qué pasa cuando estas personas son jóvenes, ¿no? Y que también quedan de pronto excluidos, en fin, ¿no? Podemos, o si son infancias, ¿no? Todavía, si nos vamos a un entrecruz, o si son adultos mayores. Entonces, el tema de la interseccionalidad creo que nos permite eso, ¿no? Ir viendo cómo cada persona, atendiendo su contexto, su origen, su identidad, su preferencia, su orientación sexual, pues va viendo restringidos o no el acceso a sus derechos, ¿no? Pero también nos deja ver todas estas fallas estructurales para poder atender a cada uno de estos grupos, ¿no? Como la cuestión estructural en cuanto a política pública, ausencia de política pública, o incluso en el hecho desde que del propio gobierno, desde las propias autoridades de gobierno, vengan discursos de odio en contra de las personas, ¿no? Y esto lo que hace es que se facilite la violencia que en la calle pueden tener, pues porque hay una persona con una autoridad, puede ser cualquiera, que tenga voz pública, que lo está haciendo porque yo no, ¿no? Entonces eso, ¿no? También cómo hay una ausencia en el cuidado del lenguaje, dirían las nuevas generaciones, de la narrativa, yo digo de los discursos, entonces no cuidamos, ¿no? Y ahí hay una gran responsabilidad también. Entonces, bueno, eso estaba pensando mientras las escuchaba, pero también ponía atención un poco en lo que nos contaba esta Norma cuando hablaba del colonialismo, ¿no? Y cómo a estas interseccionalidades pues también las podemos mirar desde otros espacios, desde los derechos humanos. Hablamos un poco de los sistemas de opresión, ¿no? Norma nos hablaba del colonialismo, el sistema opresor colonialista, pero está el sistema de opresión capitalista, está el sistema de opresión patriarcal y está el sistema de opresión racial, ¿no? Y en esta interseccionalidad todos estos sistemas de opresión se van articulando entre ellos, ¿no? Y cada grupo de población lo va viviendo de manera distinta, ¿no? Pero están ahí siempre articulando y siempre hablando, porque desde estos espacios de opresión hay un discurso de la normalidad, ¿no? Y lo normal es pues lo que es más blanco, pues de ahí lo racial, ¿no? Si eres más blanco, si te acercas más a lo blanco, pues eres más normal. Si eres más moreno o te acercas más a la comunidad afro, entras en las anormalidades. Si eres heterosexual, eres normal. Si perteneces a la diversidad, eres anormal.
Si eres de nacionalidad mexicana porque naciste aquí, eres normal, eres un mexicano, mexicana normal. Pero si eres un guatemalteco, un salvadoreño, una mujer nicaragüense, entras en las anormalidades, ¿no? Entonces eso, ¿no? También como mirar cómo se van construyendo estos discursos de lo que es ser normal, entrecomillado, y de lo que son las anormalidades, también entrecomillado, ¿no? Porque pues podemos caer en esas anormalidades, ¿no? En cualquier momento, y ser víctimas incluso de las propias discriminaciones que de pronto pues podemos ejercer, ¿no? Si no hemos trabajado en eso. Entonces quería hacer como esta pequeña reflexión antes de empezar. Y bueno, me toca un tema, pues complejo, bastante complejo, y se va a poner más complejo. Acaba de ganar Trump. Entonces eso se va a volver un poco más complejo en los siguientes años, y hay que tenerlo ahí muy, muy presente. También es complejo porque yo no soy una mujer migrante, ¿no? O sea, eso también creo que es importante resaltarlo, ¿no? Aquí han estado hablando de primera voz quienes están trabajando porque pertenecen al grupo, ¿no? Yo no lo soy. Y creo que es importante decirlo porque todavía en este país no es posible que las personas migrantes tomen su propia voz. Aún es muy complejo, ¿no? Que den ese pequeño salto, cada vez lo van haciendo más, pero sigue existiendo el temor de ser identificados, o ellos mismos no se sienten seguros de estar en espacios así públicos hablando, pues porque pueden ser rechazados o pueden ser identificados, pueden ser deportados. Entonces creo que eso es algo que también hay que observar, ¿no? ¿Por qué soy yo la que está hablando hoy aquí? ¿Por qué no hay personas migrantes que estén pues hablando por sí mismas, ¿no? También tiene que ver con un tema de ejercicio de derechos. Les es negado el ejercicio de sus derechos políticos en este país, ¿no? Hay una persecución cuando empiezas como extranjero, empiezas a cuestionar la política de este país en concreto, pues puede ser sujeto de persecución y de deportación, ¿no? De ahí el temor. Entonces, pues eso un poco explica también, pero sí quería dejarlo notar porque es importante, ¿no? Desde dónde se construye esta exclusión o autoexclusión de pronto por temor de no estar aquí una persona migrante. Y bueno, esto, a ver si le atino a la cosita. Esto, bueno, me gustaría como comenzar, ¿no? con definir qué es la migración. Y bueno, en palabras sencillas, la migración es cuando una persona, por alguna razón, que en muchas ocasiones, sobre todo o en los últimos años, es una razón obligada, en donde está de por medio la vida o la seguridad personal o de su familia, pues deciden salir del lugar en el que viven, ¿no? La migración o el proceso de migración implica un cambio del lugar en el que yo vivo, normalmente en el que yo habito comúnmente, para trasladarme a otro de manera permanente, ¿no? Esa migración puede ser interna o puede ser una migración internacional. De la que vamos a hablar, pues es de la migración internacional, ¿no? Cuando decido salir de mi país, de renunciar a las protecciones que mi país me pueda dar o no, o que tengo que salir porque mi país no me está protegiendo y entonces decido empezar la vida en otro distinto, ¿no? Y pues de eso nosotros sabemos mucho porque México es uno de los principales países expulsores de personas migrantes en el mundo, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que toda la experiencia del desarrollo de sistemas consulares es a partir de nuestra experiencia migratoria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la representación de consulados es por nosotros, entonces creo que eso es importante colocarlo. Igualmente los estudios de migración surgen a partir de la migración mexicana, ¿no? Que si la clasificación de migrantes económicos, que si la clasificación de migrantes no sé qué, que si el programa Braceros, que si los temporales, que si las visas H2A, H2B, todas estas clasificaciones empiezan a surgir pues por nosotros, ¿no? Entonces, ubicar eso, porque pues no somos un país muy recíproco, ¿no? Salimos, pedimos protección en el extranjero
defendemos nuestros derechos, que está bien, por supuesto, no hay que renunciar nunca a eso, pero no somos recíprocos con quienes van llegando a nuestro país, ¿no? Y que están exigiendo o pidiendo lo mismo que nosotros en Estados Unidos o en cualquier otro país en el que nos encontramos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso decirlo. Luego, tipos de migración, también creo que esto es importante porque hay una migración que en la administración pasada y en esta administración como que quisieran que no estuviera presente ni fuera nombrada, ¿no? Entonces tenemos tipos de migración, puede ser la documentada, cuando entras con una visa, un permiso de trabajo, por ejemplo, una visa de estudiante, una visa de turista, o cuando estás exento de esa solicitud de visa para poder ingresar al país, bueno, pues con tu pasaporte basta y ya está, ¿no? Pero entras de una manera documentada o lo que se conoce como una entrada regular al país o una migración regular, ¿no? Está la indocumentada, que esa es la más fuerte, la más grande, la que no quiere ser vista y ya no quieren nombrar, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los irregulares, son los que entran por la frontera sur principalmente, pues de manera indocumentada para transitar por el país o instalarse, quedarse a vivir aquí, o pueden hacer uso de entradas aéreas y pueden entrar con una visa, pero pueden decidir que aquí se les vence el permiso y se quedan de manera indocumentada, ¿no? A vivir o a intentar transitar a otro lugar, que casi siempre el destino final, a lo mejor de muchas personas, puede ser Estados Unidos, ¿no? Y hay otra migración o otro movimiento migratorio que es la forzada, que eso tiene que ver con las personas que van a buscar refugio, ¿no? Asilo en un país, ¿no? Pueden estar huyendo por identidad sexual, justamente, por un tema religioso tal vez, por una posición política, pueden estar huyendo por múltiples razones, porque hay una situación de violencia generalizada y en los últimos años, pues por temas de cambio climático, pues han desarrollado corredores secos en la región centroamericana y esto imposibilita la vida, ¿no? Entonces salen porque pues no hay agua, no hay condiciones para sembrar y para cosechar, ¿no? Entonces deciden salir y la violencia en general, ¿no? Entonces esas son como algunas de las clasificaciones de la migración que tenemos. Y bueno, dentro de estas clasificaciones hay un concepto que es la migración laboral y esta la definen como el movimiento de personas que va de un país de origen a otro con el objeto de trabajar, ¿no? También la han nombrado migración económica porque, bueno, pues porque obedece, según los teóricos de la migración, dicen que hay una decisión voluntaria de la persona de cambiar de su lugar para mejorar sus ingresos, ¿no? Pero bueno, pues qué tan voluntario es eso, ¿no? O sea, yo estoy segura de que si pudiéramos tener condiciones de vida digna en nuestro país, salarios justos, un empleo estable, respeto en general de nuestros derechos laborales, la verdad es que no pensaríamos en irnos, ¿no? Entonces, pues cuando esto no es posible, cuando el trabajo no nos da esa garantía de sobrevivir y se juntan otros contextos, pues decide salir, ¿no? Pero bueno, los teóricos han dicho que hay una decisión voluntaria en este tipo de migración y se van, ¿no? Podría a lo mejor también tratarse en algunos sectores una decisión voluntaria, pero si eres inversionista, si eres dueño del capital de una empresa que se va a asentar en otro país, esa es otra situación, ¿no? Y no necesariamente sería una migración indocumentada, sería una migración muy regular y documentada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esta es la clasificación. A mí sí me gustaría decir que todas las personas, cualquier tipo de migración que realicen, todas en algún momento van a necesitar de su fuerza de trabajo para sobrevivir. Entonces, todas, a donde sea que lleguen, en algún momento van a ser trabajadoras. Eso no nos lo podemos quitar, ¿no? Mientras dependamos de nuestra fuerza de trabajo para vivir, a donde lleguemos vamos a ser personas trabajadoras, ¿no? Y vamos a enfrentar pues condiciones de desigualdad, de discriminación, de explotación, dependiendo de dónde vengamos, cómo haya sido nuestra salida y con cuántos recursos estemos llegando al nuevo lugar en el que nos vamos a establecer. ¿Cuál es nuestra red de amigos o familiar que nos va a acoger? Todo eso va a marcar la situación en la que nos vamos a encontrar en ese nuevo lugar. Entonces, bueno, por ahí, ¿no?
bueno, esto me lo voy a brincar, perdón, es que me traje una presentación muy larga, pero sí quiero a lo mejor, la voy a dejar ahí y mientras les voy platicando, se las dejo para que ustedes la puedan leer. Sí decir también, es importante decir que nuestro país es, además de ser un país expulsor, pues tenemos un montón de características ahora mismo que nos van nombrando, digamos, de otra forma. No somos un país que expulsa personas, somos un país que recibe, somos un país en donde transitan personas y somos un país a donde retornan voluntaria o involuntariamente, porque las deportan, personas, ¿no?, mexicanas que son deportadas principalmente de Estados Unidos. Entonces, esa es nuestra característica, somos un país de origen, de destino, de tránsito, en fin, ¿no? Y hemos tenido un montón de experiencias migratorias, fuimos colonia, estamos hechas de procesos migratorios, eso es importante decirlo, y en algún momento los extranjeros fueron muy mal vistos, en otros momentos fueron muy bien recibidos, todo dependía un poco también del desarrollo económico del país. En este momento, pues tenemos en los últimos 20 años, por decirlo 30 años, hemos tenido procesos más complicados con la migración, las personas migrantes que van llegando a México. Pero esto me lo voy a saltar. Decirles que hemos tenido un montón de legislación para evitar que las personas se queden en el país. O sea, somos un país que además tiene en este rollo nacionalista que nos han metido, de que somos mexicanos y viva el charro mexicano y el sombrero y Pedrito Infante y estas cosas, el tequila, esas cosas que nos dan identidad nacional o nos han dicho que nos dan identidad nacional, son las cosas que nos hacen ser una sociedad muy discriminante. Y en la médula tenemos el rechazo al extranjero. Y si no, pues aquí el ejemplo de todo lo que hemos legislado para evitar que esas personas, ay Dios, ¿qué le pasó? Que las personas lleguen a México, ¿no? Entonces, bueno, ahí se las pongo, yo voy a compartir la presentación, en algún momento espero que les llegue, pero quiero llegar al tema, ¿no? O sea, esto es un pequeño contexto, tenemos un problema de política migratoria. Tenemos una política migratoria que criminaliza la migración, que persigue a las personas migrantes. Tenemos una política migratoria que se guía un poco con base en los intereses de otro país que es Estados Unidos y dependiendo de las condicionantes que nos den desde allá son las que asumimos desde acá, ¿no? Entonces, hay una política que además trata al migrante dentro de la política de seguridad nacional. El migrante es asimilado a terrorista a partir de lo que ocurrió en Estados Unidos en 2001 con este ataque a las Torres Gemelas. El extranjero pasó a ser un terrorista y por lo tanto se le da ese tratamiento en la región. No en balde que hoy la Guardia Nacional tenga competencias migratorias, por ejemplo, y que hasta ahorita siga impune el asesinato de las personas que fueron recientemente asesinadas, las personas de Guatemala, de El Salvador, en la frontera sur del país, o lo que acaba de ocurrir en Baja California con las personas haitianas que fueron ejecutadas, lo que pasó en Ciudad Juárez con las personas que murieron quemadas y que sigue impune, ¿no?, por el tratamiento que se le da. Entonces, eso es importante de decir, y esto, por supuesto, influye ay, ¿por qué se regresa? Esto influye en lo que ocurre en el tema laboral, que me voy a ir para allá rápidamente, porque ya me queda bien poquito y creo que ya me estoy comiendo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de derechos, ¿cuánto me queda? Cuando hablamos de derechos laborales de las personas migrantes, yo les puedo decir, las personas migrantes tienen los derechos todos, artículo 1 constitucional, todas las personas que estén en este país tienen todos los derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales, todas, sin importar su condición migratoria, su origen, su nacionalidad. En temas de derechos laborales tienen todos los derechos, artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. El tema está en que hay un gran desconocimiento de los derechos que tienen estas personas por parte de los empleadores, por un lado, pero también por parte de ellas mismas, ¿no?
desconocen sus derechos laborales, pero tienen mucho temor de exigir el respeto de sus derechos laborales, ¿no? Pues porque hay una política migratoria que los persigue, entonces no hay confianza en las instituciones para poder acudir cuando están siendo víctimas de una violación a sus derechos en el trabajo. México trabajó muchos años para que se ratificara, se firmara y se ratificara la Convención de Trabajadores Migratorios, por un lado, decirlo, o sea, México estuvo empujando esa convención, pero también México pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana, que es la opinión consultiva número 18, donde le dice: Corte Interamericana, por favor dime o explícame los derechos laborales de las personas migrantes, ¿cómo debo entenderlos, no? Y la Corte Interamericana le dice: fíjate que los derechos laborales no tienen nada que ver con la condición migratoria de las personas. La condición migratoria de las personas obedece a una razón administrativa. Los derechos laborales surgen de la relación laboral subordinada, en donde hay un pago por el trabajo que están haciendo. Entonces, no tiene nada que ver la condición migratoria con la obligación que tiene el Estado de velar porque esos derechos se cumplan y la obligación que tiene el patrón de respetar y garantizar esos derechos en su centro de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa opinión consultiva, tenemos la convención, tenemos una ley federal del trabajo que protege, pero tenemos un conflicto de leyes. Porque por un lado está la Constitución y la Ley Federal del Trabajo que nos dicen tienen todos los derechos, y por el otro lado está la Ley de Migración y la Ley de Asilo, que lo que quiere hacer es restringir la entrada de las personas y su acceso a derechos. Entonces, ¿cómo nos restringen? Ya para cerrar, ¿cómo nos restringen? Pues con el tema de visas, ¿no? Con el tema de visas para proteger el mercado de trabajo mexicano, que tiene que ver con el origen de nuestro mercado de trabajo por allá de 1931-1932, tiene que ver con eso. Y si no cuentas con la oferta de trabajo o el permiso de trabajo, te dicen que no puedes trabajar, pero sí puedes trabajar. En realidad eso solamente es un obstáculo administrativo que lo que hace es propiciar mayores vulnerabilidades y que los empleadores terminen violentando derechos laborales, porque como estás trabajando sin permiso o llegaste sin permiso de trabajo, entonces yo puedo hacer lo que quiera y no importa. ¿Cuál es el tema grave con todo esto? Que la Secretaría del Trabajo en febrero de este año sacó un protocolo para atender a las personas en contexto de movilidad y no hace mención de este grupo de población. Se queda en lo cortito solamente hablando de personas solicitantes de refugio, solicitantes con protección ya reconocida o con quienes llegan con visa, pero no habla de la gran parte de la población migrante que es la que está indocumentada. Ellas no las están observando y por lo tanto no las están protegiendo. Entonces, yo me quedo por ahí porque me faltó mucho, pero en las preguntas seguramente podremos abordar más. Gracias. Muchas gracias, Rita. Bueno, ahora tenemos la participación de Yusef Molina Contreras. Él es contador público, abogado y se encuentra estudiando la licenciatura en enfermería. Es coordinador del Comité Nacional de Jóvenes de la Internacional del Servicio Público en México. Es coordinador de la Red Juventud Sindical de la Zona del Golfo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Es coordinador de la Red de Juventud Sindical de la Sección 10 de Tamaulipas. Adelante, te escuchamos. Sí. ¿Sí estamos? ¿Sí, verdad? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes que todo me gustaría agradecer la oportunidad de la participación al sindicato minero, a su líder sindical, al diputado federal, licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias por estos espacios. A la red de mujeres sindicalistas, de igual forma, totalmente agradecido, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México por apoyarnos y darnos estos espacios, ¿no? Nos pasamos. Gracias.
Bueno, nosotros somos el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Nosotros tenemos desde el 6 de abril de 1943 que iniciamos nuestras labores sindicales, tenemos 81 años de servicio sindical. Desde entonces ha representado dignamente los intereses de todos los trabajadores del IMSS, afiliados a esta gran organización gremial, activos y jubilados, más de 450,000 agremiados activos en todo el país y pues sin contar a las personalidades jubiladas, de igual forma también es un excelente número. En la representación, pues bueno, me comentaron que les platicara un poco de la estructura sindical. Tenemos un comité ejecutivo nacional en los cuales hay 19 secretarios, representados obviamente por nuestro secretario general, el doctor Rafael Olivos Hernández, a quien le agradezco la oportunidad de representar al Sindicato Nacional en este momento, 27 miembros de comisiones nacionales y 38 miembros de comisiones nacionales mixtas. Todo esto estamos comprometidos para pues, el bienestar económico y social de los trabajadores del Sindicato del Seguro Social. Pues la misión es salvaguardar los derechos laborales y aquí hay un punto muy importante que quería tocar cuando Gloria platicaba sobre el tema de LGBT y de las mujeres que son miembros de nuestro Comité Nacional. En este momento el Comité Nacional tiene el 60% en mujeres y el 40% en hombres de representación sindical a nivel nacional y a nivel secciones, o quiere decir a nivel estado. Cada sección del país, que son 37 secciones hermanas pertenecientes al Sindicato Nacional, de igual forma tienen esta estructura interna. Aquí contemplan mujeres, hombres y miembros de la comunidad sin distinción alguna. Lo importante es que se sepa servir al trabajador y no servirse de los trabajadores. Esa es la esencia de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Y me llamó mucho la atención, Gloria, cuando platicabas de cómo estarían estructurados los sindicatos. Pues el nuestro, el Sindicato Nacional, tiene esta estructura interna que salvaguarda los derechos tanto de mujeres, de hombres, ¿por qué no? Porque no solamente es hablar de mujeres, no, de mujeres y de igual forma de hombres y miembros de la comunidad, todos están contemplados. Hay dificultades laborales a la juventud, me comentaban que sería importante comentarlo, pues sí, a lo mejor en materia general sí, hay una importante dificultad a la juventud, no hay quien no conozca jóvenes que están titulados con licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados y no han podido alcanzar esa seguridad laboral, pues yo creo que muchos los conocemos, ¿no? Pero eso es de manera general. En relación a dentro de nuestro gremio, dentro de nuestro sindicato, pues no podría comentar lo mismo y ahorita les voy a platicar el por qué, cuál es la estructura interna y el por qué les comento que hay pues seguridad para la juventud, ¿no? Quería también comentar, antes de que se me pase, es un honor para mí estar en esta mesa con grandes personalidades en temas distintos de mujeres indígenas, de la comunidad, de migratorio, y ahorita escucharemos a Rosario de igual forma, que me siento muy honrado en el estar en este momento aquí y agradecido por la oportunidad. Pues nosotros tenemos un contrato colectivo muy vasto, muy amplio, en los cuales te da la certeza jurídica a los jóvenes y pues por ahí nosotros, tú entras trabajando, laborando con una categoría y tú puedes avanzar hasta donde tú quieras avanzar. El joven no está limitado, al igual que cualquier trabajador del Sindicato Nacional, porque pues bueno, el contrato colectivo es público y lo pueden descargar y visualizar
y se darán cuenta que nuestro sindicato nos da muchas oportunidades y pues para los jóvenes mucho más. Por ejemplo, si yo entro como manejador de alimentos, que es quien se dedica a llevar los alimentos a los enfermos o a los pacientes, pues tengo la oportunidad de estudiar, de superarme y con mi título y cédula poder presentarlo ante un cambio y poder subir tanto de materia económica como laboralmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos oportunidad de cambiarme de categoría, de cambiarme de ciudad, de cambiarme de estado, siempre y cuando tengamos y cumplamos con las recomendaciones que nos da nuestro contrato colectivo de trabajo. Esto es para subir, laboralmente hablando, representado en lo económico, porque nuestro lema es la seguridad social y el bienestar económico de los trabajadores. También tenemos becas de estudio a los jóvenes, quien quieran estudiar, salen becas regularmente por nuestro Comité Ejecutivo Nacional y puedes estudiar para ser hasta médico, enfermero, hay un sinfín de becas que tú puedes utilizar y subir económicamente hablando y tu categoría. Servicios de guarderías para los que somos padres jóvenes, tenemos el servicio de guardería y ahí está contractuado y les comento, pueden descargarlo. Si la guardería no tiene cupo, que muchas veces se da el caso, no hay cupo en la guardería, pues el instituto, que es nuestro patrón, de acuerdo a nuestro contrato colectivo de trabajo, tiene la necesidad y la oportunidad forzada por nuestro contrato colectivo, pues de pagarte esa guardería de manera puntual, de acuerdo a tu salario, y eso ya tú te encargarás de a lo mejor poner alguna educadora o llevar a tu hijo a alguna otra instancia. Hay oportunidades de cambio de horarios, de días de descanso. Yo creo que es un sinfín de ejemplos para mostrar y comentar sobre estas pues buenas acciones dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo. Pero en lo que suele ser, también me comentaron que les platicara sobre la organización interna de la Red Juventud Sindical, que es la oportunidad de los jóvenes de ser y pertenecer al sindicato nacional. No sé las instancias de otros sindicatos, tal vez sí tengan esta misma estructura, tal vez no, tal vez tengan otra distinta, pero a nosotros nos ha funcionado, ¿no? La Red Juventud Sindical, pues bueno, después de un análisis completo de los temas de juventud, nos damos cuenta que pues nos inspiramos en muchas organizaciones internacionales y se estudia la falta de participación política de los jóvenes y capacitar a jóvenes activistas para que se conviertan en líderes políticos sindicalmente hablando y por qué no de política externa para que lleven una formación sindical, debido a que la formación sindical pues es la defensa de los derechos laborales de todos los agremiados. Los trabajadores del IMSS menores de 36 años pues es un mundo grande. Dentro de esos 450,000 trabajadores activos, tenemos un muy buen porcentaje de trabajadores jóvenes menores a 36 años que pertenecen a esta organización dentro de nuestro sindicato, que es la Red Juventud Sindical. La red nace teniendo como punto de partida el impulsar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de la juventud, misma que ha aumentado en membresía dentro de nuestra estructura en los últimos años, siendo la presente gestión atinadamente liderada por nuestro secretario general, el doctor Rafael Olivos Hernández, con un enfoque visionario, la responsable de abrir espacios para considerar las necesidades de los trabajadores jóvenes del IMSS, generando un cambio con la mentalidad de los mismos y viendo al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social como un lugar de crecimiento, orgullo y por supuesto de mucha unidad. Somos jóvenes entre 16 y 35 años de edad, trabajadores del IMSS, que formamos parte de esta organización y que estamos en pleno uso, goce y ejercicio de derechos sindicales, y a la vez podremos participar en todas las actividades emanadas de esta red, pues tenemos objetivos muy formalizados para fortalecer lazos entre la representación del sindicato y las nuevas generaciones,
fomentar en los jóvenes las adecuadas prácticas laborales, representación sindical y brindar la capacitación y adiestramiento necesario a través de la instancia correspondiente para formar cuadros hábiles, cuadros políticos sindicales, proyectar liderazgos con firmes político sindical y participación activa de los mismos en las diferentes instancias. En la implementación de cuadros sindicales tenemos que establecemos como principio fundamental la formación político sindical de agremiados en asambleas, seminarios, talleres, conferencias. Estamos en constante capacitación porque, pues bueno, como ustedes saben, en sus diferentes organizaciones es un sinfín de documentación que hay que tramitar ante gobierno para lograr pues los derechos laborales ya ganados, ¿no? Tener la finalidad de inculcar en las nuevas generaciones la ideología política del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y que el proyecto que impulsa que se quede con una sola gestión, sino que se dé continuidad a la transformación a lo largo del sindicato. Bajo los principios de cultura del esfuerzo, capacitación constante, escuela digital sindical, captación de jóvenes en los procesos sindicales, y el objetivo pues es lograr la capacitación continua de forma presencial y a distancia de los trabajadores agremiados a través de los principios del programa. ¿A qué nos referimos con esto? Hay jóvenes que les encanta el sindicalismo y la verdad los sindicatos no somos malos, como a veces muchos nos tratan de ver, ¿no? Que el sindicalismo es malo. No, no es cierto. El sindicalismo es para mí, y yo creo que muchos compartiremos lo mismo, es una estructura organizacional tan puntual en relación a sus derechos y obligaciones por cumplir. Los sindicatos todos tienen sus fundamentaciones y yo creo que cada uno de ellos, al gozar de ellas, tienen derechos y obligaciones que los atan a tanto portarnos bien, no como mucha gente dice, no, que el sindicalismo o ser sindicalista o si eres de un sindicato, no, yo creo que hay que quitarnos ese estigma, ¿no? del sindicalismo en México. El sindicalismo te da el derecho laboral, te da el sustento laboral y el tener un contrato colectivo de trabajo, yo creo que a muchos no nos dejaremos mentir, nos da esa seguridad laboral, tanto a jóvenes como a adultos, que tanto necesita México. En ámbitos de desarrollo es necesario señalar que la Red Juventud Sindical, al ser una organización juvenil, debe tener interacción con otras organizaciones juveniles. Y claro, nosotros contractualmente hablando tenemos la oportunidad de adherirnos a partidos políticos o no adherirnos a partidos políticos, de trabajar con organizaciones civiles, no gubernamentales, gubernamentales, en fin, entre otros sindicatos, entre otros. ¿Cómo vamos hacia el exterior? Pues en lo político hay que tener visibilidad política. Yo creo que todos los sindicatos buscamos la representación para poder alzar la voz para nuestros agremiados, ¿no? En lo social, en el altruismo, todos nosotros los jóvenes de todo México, de la Red Juventud Sindical, de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como cumplimos con nuestras horarios laborales, actividades laborales, pues fuera de ello también vamos y plantamos árboles, vamos y damos conferencias a niños, vamos y damos de comer a gente que está fuera de los hospitales, que tal vez está pasando por momentos complicados. Eso lo vemos en la parte social, en la parte altruista. En lo cultural, pues bueno, tenemos un desarrollo colectivo, formamos parte de actividades como de recreación, de canto, etcétera, 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 ¿no? Dentro de la Internacional de Servicio Público, que yo les platicaba, nos preguntaban cómo es la relación internacional o cómo se ha formalizado y protegido nuestro sindicato nacional a nivel internacional. Pues nosotros formamos parte de una organización internacional que se le denomina Internacional del Servicio Público o Internacional de Servicios Públicos. Y esta Internacional de Servicios Públicos pues está en todo el mundo.
dentro de nuestra organización aquí en México, formamos parte de una organización que pertenece a México, República Dominicana y países centroamericanos. De cada país existe un Comité Nacional de Jóvenes, de varios sindicatos, no nada más de nuestro sindicato. Nuestro sindicato forma parte de esta red internacional y cualquier sindicato que sea de los servicios públicos puede formar parte en esta organización sindical internacional. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se come? Me decían los jóvenes ahí, ¿qué es eso? Pues mira, nuestros líderes sindicales de nuestro Comité Ejecutivo Nacional tienen una amplitud de visión muy, muy grande. ¿Para qué adherirnos a una internacional de servicio público? Cuando el sindicalismo o cuando tu sindicato está en procesos complicados, digamos que tenga en algunas amenazas en relación a los derechos ya ganados, para ello está esta comisión internacional, de que ellos entrarán con todo el peso internacional, con tratados internacionales, a defender los derechos ganados por nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Estamos protegidos por la Ley Federal del Trabajo, obviamente emanada de nuestra Constitución de aquí de México, pero de igual forma estamos protegidos por tratados internacionales que te dan esa fuerza para seguir defendiendo la voz de tus trabajadores, de tus agremiados. Su servidor es Joseph Molina Contreras y soy el coordinador de este Comité Nacional de Jóvenes en México, junto con una compañera que se llama Montserrat, de otro sindicato, y los jóvenes que ven entusiastas en esta diapositiva son jóvenes de los 6 sindicatos representados en cada uno de los rubros en los cuales estamos trabajando, y queremos lograr pues a lo mejor esa interseccionalidad entre nosotros, ¿no? Ese intersindicalismo, de que sepamos de que los sindicatos no estamos solos. Nosotros decimos siempre, sindicatos unidos jamás seremos vencidos, o también dentro o internamente todos somos uno, porque si le pegan a uno, nos pegan a todos, y yo creo que eso entra en cada uno de los rubros de las personalidades que están aquí sentadas. Si le pegan a uno, nos pegan a todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese derecho pro persona, ¿no? Todos tenemos ese derecho laboral, todos tenemos derecho a esa seguridad laboral, que yo creo que en determinado momento quienes estén pasando por esa problemática en cualquier momento lo van a lograr. Pues yo agradecido estoy y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ya casi para terminar, vamos a escuchar las conclusiones por parte de nuestra compañera de la Red de Mujeres Sindicalistas, Rosario Ortiz Magallón. Adelante, compañera, la escuchamos. Bueno, gracias a todos y a todas por su asistencia, tanto en este recinto de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como todos y todas aquellas que se conectaron por la vía de internet. Les agradecemos mucho el interés de estar presentes en estas reflexiones que hemos dado a través de los diferentes conversatorios, colocando temas de interés político, y que nos permitan tener una reflexión del contexto en el que nos estamos manejando, construyendo, negociando en el espacio de nuestro país. Y el tema de la interseccionalidad, cuando lo colocamos, fue producto de una discusión colectiva, de una reunión que tuvimos al inicio de este proceso, donde estuvieron presentes más de 15 organizaciones para construir la agenda que hoy tenemos en este momento. Y la parte de la interseccionalidad fue colocada desde la mirada de conocer y garantizar los derechos laborales
que se tienen. Ahorita colocamos solamente 4 temas: las mujeres indígenas a través de nuestra compañera Norma, la diversidad sexual a través de la compañera Gloria, el tema de migración con Rita y el tema de la política de juventudes a través de nuestro compañero Yusef. Y nos faltaron muchos otros espacios sociales que en la dinámica que tenemos ahora, pues están excluidos del derecho laboral y que es importante tenerlo contemplado. Y cada una y uno de las compañeras y compañeros que presentaron hoy el contexto en el que se trabaja, pues el tema de la discriminación y de la exclusión de los derechos en general y de los derechos laborales sigue siendo un punto central en la política pública, en la política laboral de nuestro país, y que requiere de un trabajo, de una reflexión y de un trabajo que logremos ir construyendo de manera conjunta y tener una mayor sensibilidad ante los temas que se colocan. Desde la parte sindical, pues cada sindicato tiene una agenda para defender su propio modelo de contratación colectiva, de los derechos a los que se ha logrado contemplar, y cada vez, aunque con un proceso muy lento, vamos colocando temas de otras agendas, y temas de otras agendas como es el tema de las juventudes, que está en el Sindicato del Seguro Social, como de otros sindicatos, temas sobre los cuidados, como nos planteó la compañera Norma, y el tema de cómo podemos acceder a derechos que tenemos contemplados legalmente, pero que existen políticas que los inhiben, nos intimidan e impiden que podamos ejercer de manera plena los derechos humanos en general y de manera más concreta el tema del derecho a un trabajo digno. Y por ello es que la interseccionalidad que colocamos el día de hoy pues va en ese sentido de reconocer otros espacios sociales, otras reflexiones de cómo las políticas están ausentes para garantizar estos derechos y por qué la parte sindical y el derecho laboral tienen que tener una perspectiva mucho más amplia e integral. Y nos enfrentamos a nuevos retos. Rita solamente tocó el tema de migración interna, pero faltó hacer una reflexión de lo que se nos avecina con los cambios que tenemos en el país del norte, ¿no? Y dentro de un año en Canadá vienen elecciones también del primer ministro, y parece ser que el actual primer ministro no la tiene tan fácil, entonces tenemos ahí como un panorama en América del Norte muy complejo, pero que al final de cuentas nos lleva a reflexionar internamente cómo fortalecemos una política laboral que nos lleve a tener una mayor agenda, y que el papel de los sindicatos tiene que ser más de mayor fuerza en el posicionamiento político de este país y por lo tanto con mayor inclusión en su agenda laboral. Entonces, este es el contexto que vimos el día de hoy. Les agradecemos mucho a nuestras compañeras y compañeros que estuvieron presentes, y pues se abre posiblemente un espacio de reflexión para poder conocer también sus opiniones y preguntas que puedan surgir. Así es, como mencionó la compañera Rosario, tenemos 20 minutos para sus respuestas o reflexiones. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Europa Guajardo. Vengo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASA. Bueno, pues quiero felicitarlos, quiero agradecer la invitación y quiero decirles que realmente están visibilizando temas que muchos de nosotros en los diferentes ámbitos no conocíamos o son nuevos para nosotros. Tiene que ver mucho, como bien lo mencionan, la representatividad sindical, y lo digo y hablo desde la experiencia, hoy como representante sindical, pero anteriormente como agremiada, donde por mucho tiempo hubo pues una
no libre libertad de expresión, de elección, hablando de votaciones, de participación. Y hoy en ASA tenemos una transformación y una nueva aglutinación de agremiados, y realmente es tan importante que primero empecemos por los representantes sindicales para conocer estos temas. Mi sindicato, esto es reciente, ahora de 2 años para acá, pero por mucho tiempo estuvo olvidado. Entonces me imagino si ya históricamente como país traemos mucho rezago y en nuestras asociaciones pues tenemos también nuestros rezagos y áreas de oportunidad, pues les agradezco mucho. Realmente nosotros aprendemos de ustedes y también pues al tener estos espacios nos damos cuenta cómo somos parte de la historia social, así como de migrantes, de indígenas y todo, y solidarizarnos, ¿no? Que realmente no seamos ajenos unos de otros y podamos compartir estas vivencias. Muchas felicidades. Yo me llevo mucho como representante sindical, como agremiada, como no nada más en el ámbito laboral, sino también familiar, para transmitir en casa, con mi familia. Y pues sería todo. Gracias. Gracias. Rosalba Calva Flores, del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural y del Frente Auténtico del Trabajo. Primero que nada, pues agradecer al panel de expertos y expertas que estuvieron hoy exponiendo estos temas tan interesantes, tan importantes para el ámbito laboral, ¿verdad? Decirles que pues era importante en el diálogo social incluir todas estas interseccionalidades, porque no podemos seguir pensando que vamos los sindicatos solamente a trabajar el tema laboral sin hacer hincapié y sin hacer conciencia en todo lo que está sucediendo, ¿no? con la migración, con la comunidad LGTB, con los indígenas, con las indígenas, con las mujeres que vivimos tantas discriminaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Y llama la atención aquí un poco lo que decía Rita, no es lo mismo ser un migrante con dinero que un migrante pobre que va a ofrecer su mano de obra, ¿no? Para mejorar su calidad de vida, porque es expulsado de sus comunidades. O sea, todo lo que está pasando con relación a las mineras, por ejemplo, que van, se asientan en una comunidad, ocasionando despojo, ocasionando el desplazamiento de las personas que viven ahí, además del daño al medio ambiente, ¿verdad? Y todas estas situaciones que es bien importante y bien interesante que los sindicatos pongamos ahí muchísima atención para dejar de pensar solamente en una parte de nuestra defensa que tenemos que dar en el día a día. O sea, tenemos que integrar todo, porque solamente los sindicatos organizados, los trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos auténticos podemos dar la lucha para que ojalá de verdad esto pudiera cambiar algún día. Gracias. Bueno, buenas tardes, José Luis Alvarado, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Confederación Internacional de Trabajadores. Primeramente, mi reconocimiento a las y los ponentes, creo que fueron temas muy importantes y pues muchas felicidades. Yo quisiera resaltar el tema de la juventud en las organizaciones sindicales. Creo que el Sindicato del Seguro Social atinadamente tiene una estructura y es un tema muy valioso. ¿Para qué? Pues para que se vayan preparando las nuevas camadas o los nuevos compañeros, que es el ambiente sindical, porque esto es de convicción, es de trabajo. Tenemos que hacer mucho trabajo altruista, trabajo de campo, no de oficina. Creo que eso también lo comento y lo resalto. El Sindicato de Minero tiene esa estructura en todas sus seccionales, donde se está preparando a los jóvenes para que el día de mañana pues tener las herramientas de tener el sindicalismo moderno, por supuesto que tengan ese espíritu de defender
la clase obrera. ¿Por qué? Porque pues es muy natural que van saliendo las generaciones, pero pues también tenemos que ir trabajando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque no de la noche de la mañana se hace uno dirigente sindical. Tenemos que tener los cimientos, las bases, para poder seguir construyendo y defender, por supuesto, lo que nos han dejado nuestros antepasados. Sindicatos de muchos años han seguido adelante. ¿Por qué? Porque pues, se les ha dado esa continuidad. Recordar que todos los que somos trabajadores sindicalizados venimos de diferentes regiones, conocemos las carencias de cada organización, pero más sin embargo nosotros con ese espíritu de conocimiento, con ese espíritu de ganas, pues tenemos que seguir fortaleciendo, y todo eso lo debemos a los cimientos de atrás, ¿no? De todos los años que vienen con nuestros antepasados. Pues muchas gracias a todos, y quiero también resaltar la conectividad que se da vía Zoom. Es algo bien importante porque les llega a diferentes estados de la República Mexicana. Entonces es un medio y un elemento que nos dejó la pandemia y lo estamos utilizando de buena manera. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Aprovechando que comentas de los compañeros que están conectados vía Zoom, me gustaría hacerles una pregunta. Si alguien de ustedes quiere preguntar algo en este momento o mencionar algo al respecto de los ponentes, los escuchamos. Adelante. Bueno, parece, ¿sí? Creo que hay un mensaje en el chat. ¿Lo pueden leer, por favor? Sí. Bueno, son saludos, agradecimiento a todos los ponentes. Sí, ¿alguien quiere levantar la mano de los que están conectados vía Zoom? Agradecimiento desde Bolaños, Jalisco, de la sección 325. Dice, buenas tardes, compañeros y compañeras. Adolfo Pinedo, de la sección 325. Creo que hay dos nuevos. A ver. Dice, muchas gracias. Felicitamos a los exponentes. Gracias a Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por tomar en cuenta la juventud para seguir preparándonos. Saludos desde Sinaloa. Dice, gracias por la invitación y mi reconocimiento a todos los ponentes presentes. Bueno, creo que preguntas no hay, solamente agradecimientos y reconocimiento a los ponentes. De mi parte, de manera muy personal, yo sí agradezco la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, de escucharlos. Son temas que sabemos que existen, sabemos que están ahí, pero pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar a alguna persona que nos diga de manera directa qué sucede o hasta dónde repercute, cuáles son las situaciones que están viviendo día con día, y eso la verdad lo agradecemos mucho. Esperemos volvernos a encontrar, tener soluciones en común o por lo menos algún proyecto en común. Muchas gracias a todos, felicidades. Sí, y si nos permiten, les vamos a dar un reconocimiento a cada una de ustedes. Gracias. Sí, gracias. Sí, ya vi, ya. Muchas felicidades y gracias por compartir con nosotros. Un gusto, la primera vez que tengo la oportunidad de escucharte. Gracias. Ya, conmigo mucho, felicidades. Me faltó mucho tiempo. No, yo soy reclamada. Bueno, bien hecha. ¿Quién será? Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. Las y los estamos invitando al siguiente conversatorio, que será el día 14 de enero con el tema de la Agenda Sindical Internacional. Vamos a estar haciendo invitaciones al representante de la OIT,
a los agregados laborales de Estados Unidos y de Canadá, y vamos a trabajar para que algún representante sindical pueda estar presente y dialogar qué es lo que implica para México, los sindicatos y todo el tema laboral, una agenda que se pueda colocar a nivel de una parte estratégica para México, Estados Unidos y Canadá, porque los cambios ya están. Bueno, ya hay un anuncio en Estados Unidos, bueno, ya está en Estados Unidos el nuevo gobernante, y pues hay mucha expectativa de lo que pueda suceder, y los sindicatos tenemos que estar preparados con una agenda que nos permita enfrentar los retos que se avecinan, y lo mejor es poder dialogar y tener presente una propuesta de agenda internacional en la parte laboral. Entonces, las y los esperamos, a nuestros compañeros que están conectados, los que están presentes, para que el 14 de enero podamos vernos aquí a la misma hora. Muchas gracias. Y de igual forma agradecer al Sindicato Nacional que se conectó de toda la República. Muchas gracias a Sinaloa y a Angélica y Frida de Tamaulipas y a todo Tamaulipas. Muchas gracias. Sigamos sintonizando estas participaciones porque son muy positivas. Gracias a todos. Arriba las manos.